La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje Ayudas para aprovechar la palabra. Ayudas para aprovechar la palabra. Vamos a orar, Padre, gracias te doy por este tiempo en que me permites compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está en casa atenta a este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que nos des espíritu de sabiduría, que nos hables al corazón, Señor. Necesitamos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos bendices con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, en la autoridad de tu palabra, ato todo espíritu maligno, enemigo que quiera venir a distraer, a entorpecer, a dañar, a destruir. En el nombre poderoso de Jesús, ato también el hombre fuerte y lo declaro sin poder contra nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, invoco tu presencia, amado Espíritu Santo, ese fluir tuyo en este lugar, ese fluir tuyo en mi vida, ese fluir tuyo en cada corazón que está atento a este mensaje. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te anhelamos, Señor, porque tú eres el Dios eterno, el Todopoderoso. Tú eres nuestro ayudador, el que nos guía a toda la verdad, Señor. Por eso, Padre, te necesitamos de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ministra. Espíritu Santo, trae libertad a las mentes, a las almas, en el nombre poderoso de Jesús, amado Espíritu Santo. Oh, ese fluir tuyo en nosotros, Señor. Anhelamos tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Gracias, amado Jesús, porque tú rogaste al Padre que enviara su Espíritu Santo sobre nosotros para que esté con nosotros para siempre. Gracias, amado Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gracias, Señor, porque solamente en Cristo hay salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra. Padre, ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Bueno, hoy vamos a ver 7 puntos que nos ayudan a aprovechar la palabra. 7 puntos que nos ayudan a aprovechar la palabra. El primer punto que vamos a ver, y es lógico, hay que primero oír y leer la palabra de Dios, hay que oírla. Pero dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, como hay que oír la palabra de Dios, hay que oírla atentamente. Y dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Pero entonces lo que dice aquí es que si oímos atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra, o sea que la palabra de Dios se escucha, se oye atentamente y con la intención de guardarla y de ponerla por obra. Es con esa intención que se debe oír la palabra de Dios, para que entonces el Señor nos ayude, porque si uno va a oír la palabra por oír, y no va así con ningún propósito, sino ahí porque sí, no, la palabra se escucha, se oye con la intención de guardarla y ponerla por obra. Ahora, en el versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos.
O sea que si nosotros no la oímos para procurar cumplir, entonces dice la palabra de Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Porque la palabra de Dios se escucha es con la intención, con el propósito de obedecerla, de ponerla en práctica. Así se escucha la palabra de Dios, hermano. Si no la estamos escuchando así, vamos a comenzar a escucharla con la intención de ponerla en práctica, de corregirnos, de hacer la palabra de Dios. Segundo punto, la palabra de Dios hay que creerla. ¿Hay que qué? Hay que creerla. Mire, de Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, refiriéndose al pueblo de Israel, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, o sea, como al pueblo de Israel. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Al pueblo de Israel no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron entrar. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y cree al que me envió. Porque el Señor Jesús hablaba las palabras del Padre. Entonces, el que oye esas palabras y cree en el que le envió, en el que está hablando, porque era el que estaba hablando a través del Señor Jesús, tiene vida eterna. O sea que la palabra de Dios hay que oírla y creerla. Y oírla y creerla para tener vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A vida. En el 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mire, el que no cree la palabra, dice la palabra de Dios aquí, que el Dios de este siglo, sea el enemigo, ciega el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Ciega el entendimiento. El que no cree, el que oye la palabra y no la cree, viene el diablo y ciega el entendimiento, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces, ¿para qué lo ciega? Porque entonces si le ciega el entendimiento no lo va a entender. Y entonces el enemigo, al que no le entiende, le quita la palabra del corazón. Así lo dice Mateo 13, 19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, el enemigo viene y le quita la palabra. Y por eso no se acuerda de la palabra de Dios. Hay que cambiar la actitud con respecto a la palabra de Dios. Un tercer punto, hay que meditar la palabra de Dios, hay que pensar en la palabra de Dios para ver qué nos quiso enseñar, qué nos quiere enseñar el Señor, qué quiere decir la palabra, hay que meditarla. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, pensarás en él. ¿Para qué vamos a pensar en él? Para guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que meditar la palabra de Dios. En Filipenses 4:8, Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice en qué debemos pensar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo buen nombre, si hay virtud en ello y algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué tenemos que pensar? Aquí dice, en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? La palabra de Dios. Hay que pensar. Ahora, en Proverbios 23:7 dice cuáles son los pensamientos del hombre, tal es él. O sea, conforme a lo que uno piensa, así es. Lo que uno piensa, eso es.
Entonces por eso debemos meditar la palabra para ser conforme a la palabra de Dios, para ser hombres y mujeres conforme a la palabra de Dios. Un cuarto punto es que para aprovechar la palabra tenemos que guardarla en nuestro corazón, guardarla, hay que memorizarla. En Proverbios capítulo 3, versículo 1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Dónde hay que guardarlo? En nuestro corazón. En Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón. ¿Dónde hay que guardarla? En medio de nuestro corazón. Hay que guardar la palabra, hermano. Porque viene tiempo en que ya no vamos a poder tener no nos van a permitir la Biblia, la Sagrada Escritura. Incluso hay naciones donde no permiten que la persona cargue con la Sagrada Escritura. Entonces, si la tenemos guardada en nuestro corazón, ¿quién nos la va a quitar? Tienen que matar. Gloria al Señor. Un quinto punto, y es que nosotros debemos hacer la palabra, debemos obedecer la palabra. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a sí mismo. Porque el que oye la palabra de Dios y no la hace, se está engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo porque Dios no puede ser burlado. En Mateo 7:24 el Señor Jesús dijo, ¿a qué compararé? ¿A qué compararé? El que oye la palabra, dice, dijo el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así que cuando nosotros oímos la palabra de Dios y la hacemos, estamos fortaleciendo, estamos edificando nuestra vida sobre un fundamento sólido, fuerte, que no nos va a poder derribar nada. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, porque hemos aprovechado la palabra, porque la estamos haciendo como hombres y mujeres prudentes. Aleluya, gloria al Señor. Un sexto punto que nos ayuda a aprovechar la palabra es hablarla. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así que, así dice, mire, Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Así que hay que hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 13 dice el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Hay que creer y hablar la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, vamos a hablar de esa. Hay que hablarla, hay que hablar la palabra, porque es la que tiene poder. Es el arma poderosa que Dios nos ha dado para defendernos. Gloria a Dios. Hay que confesar la palabra porque cuando confesamos la palabra, confesamos vida. Aleluya. Gloria al Señor. Y como un séptimo punto, hay que orar la palabra de Dios. Para aprovecharla al máximo hay que orar la palabra de Dios. Porque, ¿qué es lo que se ora? Hay que orar hay que orar lo que Dios nos ha dicho. El apóstol Pablo dice en la palabra de Dios, asido de la palabra de Dios. Hay que agarrarnos, hay que orar con base en la palabra de Dios, porque es lo que Dios ha prometido. Mire, Jacob cuando tuvo miedo porque estaba amenazado de muerte por su hermano Esaú, cuando se regresó a su tierra, él tuvo miedo.
Y entonces, mire la oración de Jacob, Génesis 32:9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Entonces dice aquí, líbrame ahora, en el versículo 11, ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, porque le tengo miedo. Aleluya, líbrame ahora, porque tú me dijiste que me viniera, Señor, y que me harías bien. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Cristo. La palabra de Dios dice, por ejemplo, si nosotros le fallamos al Señor, hay que decirle, Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, por ser fiel y justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Señor, gracias porque tú me perdonas, porque tú lo dijiste. La palabra de Dios dice que a Dios gracias, 1 Corintios 15:57, porque a Dios gracias porque Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tu palabra dice que tú me das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy yo declaro un día de victoria para mi vida en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces hay que orar la palabra de Dios. Salomón oró la palabra de Dios en 2 capítulo 6. En 2 capítulo 6, versículo 4, Salomón oró la palabra de Dios. Salomón y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo, mire, que está orando, diciendo, desde el día que saqué de mi pueblo, de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a ver, entonces, mira aquí, mas Jehová dijo a David mi padre. Entonces, bueno, y sigue diciendo aquí, dice, pero tú le dijo a David, no edificarás casa sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová lo había dicho, y he edificado casa en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces él ora la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 23, cuando dice la palabra de Dios que cuando aquí el capítulo 4, Pedro y Juan, cuando fueron puestos en libertad, dice en el versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios, o sea, oraron a Dios. ¿Qué dijeron? Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mire cómo oraban. O sea, con base en la palabra. Tú que creaste los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos. Ellos oraban la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que orar la palabra de Dios, lo que Él nos ha prometido, porque ahí vamos a la fija, porque es lo que Dios ha prometido y Dios lo que promete lo cumple. Dios lo que promete lo cumple. Aleluya. Así que hay que orar la palabra de Dios. Ahora, esto necesita de un esfuerzo también. Esto necesita de un esfuerzo nuestro. En Josué 1:6 el Señor dice, fuérzate y sé valiente. En el 1:7 también dice, fuérzate y sé valiente. Entonces hay que esforzarnos y ser valiente para oír la palabra, para leer la palabra, para meditarla, para guardarla, para ponerla por obra. Pero necesitamos también
de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y hay que pedirle la ayuda porque Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a toda la verdad. Dios produce así en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, si ve en nosotros esa intención, ese anhelo de conocerlo, de aprovechar la palabra de Dios. Bueno, quiero enumerar rápidamente estos 7 puntos que nos ayudan a aprovechar la palabra. El oír y leer la palabra de Dios. 1. ¿Y cómo hay que oírla? Con la intención de guardarla y de obedecerla. Así hay que escuchar la palabra de Dios. Segundo, hay que creer la palabra de Dios. Hay que creer la palabra de Dios. Desde antes que la empezamos a oír, ya tenemos que disponer nuestro corazón para creer, porque todo lo que Dios dice es la verdad. Entonces hay que disponernos para creer la palabra de Dios. Tercero, meditar la palabra de Dios. 4, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. 5, obedecer o hacer la palabra de Dios. 6, hablar conforme a la palabra de Dios. Y 7, orar la palabra de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, que nos bendice, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Señor, a oír y a leer la palabra de Dios con la intención de guardarla y de obedecer tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos a creer tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos a meditar tu palabra, porque conforme a sus pensamientos, nosotros somos conforme a lo que pensamos. Ayúdanos, Señor, a guardar la palabra en nuestro corazón, a hacer la palabra, a ser obediente como nuestro Señor Jesucristo, porque fue el ejemplo perfecto, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar conforme a la palabra de Dios, porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y tu palabra dice que hablemos conforme a la palabra de Dios en 1 Pedro 4:11. Señor, y también ayúdanos a orar lo que dice tu palabra, lo que tú nos has prometido, porque es lo que tú nos quieres dar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha tomado la decisión por Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida. Porque mire, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Así que todo el que no ha creído en Jesucristo está destituido de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Así que te invito a que tomes esa decisión, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Cuál es el regalo de Dios para los que creen? La vida eterna. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera nos amó Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, para que tenga vida eterna. Así que en Hechos 4:12 también dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, porque Él fue el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que cierra tus ojos y di conmigo, Señor Jesucristo, o di, Padre Santo, yo vengo ante ti, vengo ante ti arrepentido de todos mis pecados. Te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, y Dios Padre lo resucitó, lo levantó entre los muertos. Por eso ahora, Señor, yo tomo la decisión de creer en mi corazón y confesarlo con mi boca, que Jesucristo es el Señor, y lo acepto y lo recibo como mi Señor y mi único Salvador aquí en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres jamás. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, si hiciste esta oración, tomaste esta decisión, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios todos los días, comienza por el Evangelio de San Lucas, por el nacimiento del Señor Jesús, y continúa diariamente leyendo una porción hasta terminar el Nuevo Testamento. Y Dios Padre te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en victoria en el nombre de Cristo Jesús.
Bueno, ahora quiero orar por los enfermos. Si alguien en casa está enfermo, con dolor de cabeza, con cáncer, tumor, cualquier enfermedad, yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Padre Santo, yo oro por las personas que están allá enfermos en casa. Yo en el nombre poderoso de Jesús ordeno a todo espíritu de enfermedad que suelte los cuerpos, que suelte los cuerpos. Oh, todo espíritu de enfermedad, cáncer, tumor, desaparece, desaparece, desaparece. En el nombre poderoso de Jesús, toda dolencia se va, toda dolencia se va. Toda dolencia desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Dolor de pierna se va en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Dolor de espalda desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, dolor de cabeza te va, se apagan las velas que tienen, velando tu fotografía en el nombre poderoso de Jesús y eres libre de dolor de cabeza en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, 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 amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.